Bienvenidos a Más allá del crimen. Hoy vamos a hablar de una historia muy especial, muy particular. Estoy convencida de que la mayoría de vosotros ya la conocéis, pero si no la conocéis, os aseguro que os va a dar revuelta la cabeza. Para que entendáis bien hasta dónde se llega en este caso, es importante que os cuente de dónde se viene. Así que comenzamos. Claudine Blanchard, más conocida como Didi, nace en 1967. Es la pequeña de 6 hermanos. De Didi dicen que tenía un carácter un tanto difícil. Digamos que no gestionaba muy bien sus emociones cuando las cosas no salían como ella quería. Realiza algún trabajo esporádico como ayudante de enfermería, pero no tiene un trabajo estable, no tiene un trabajo definido. A los 24 años conoce a Rod, que por aquel entonces tiene 17, y comienzan una relación. Al poco tiempo, Didi se queda embarazada y en 1991 nace Gypsy Rose. El padre de Gypsy era muy joven y sintió que el matrimonio le venía muy grande y al poco de nacer Gypsy se divorcian. Es a raíz de este divorcio cuando a Gypsy comienzan a diagnosticarle diferentes enfermedades. Pasa de tener una apnea a un desorden cromosómico. Debido a los problemas de salud de Gypsy, madre e hija se trasladan a vivir a casa del abuelo Claude y Laura, su actual pareja. Una vez allí, Claudine se encarga de la cocina y de las labores domésticas, y Laura comienza a tener problemas de salud. Y la cosa no pintaba muy bien. La familia de Didi comienza a sospechar, ya que la madre de Didi, Emma, había fallecido por los mismos síntomas unos años antes. Además, por aquel entonces Didi comienza a tener problemas empieza a pagar cheques sin fondo, empieza a meterse en una serie de líos que a la familia no le hace mucha gracia, así que Didi es invitada a abandonar la vivienda y se traslada con Gypsy Rose a otra casa. Gypsy cada vez comienza a tener más enfermedades. Empieza con asma, epilepsia, distrofia muscular, cáncer, problemas pulmonares, cardíacos, dentales. Cada vez tenía más enfermedades. A la edad de 8 años, Gypsy tuvo un accidente de moto con su abuelo. Ese accidente le provocó algún que otro problema en la rodilla, pero Didi decidió que su hija tenía que estar en una silla de ruedas, alegando que necesitaba varias cirugías y que hasta que no se recuperara, que la niña iba a necesitar ir en silla de ruedas. Su padre Rod siempre se preocupó por Gypsy, pero Didi nunca les dejaba estar a solas. Cada vez que iba a visitar a su hija, Didi estaba delante. Por otro lado, Didi le contaba a Gypsy que su padre no la quería, que la veía por cumplir con su papel de padre, pero que en realidad la había abandonado, que era un padre de lo peor. Intentaba que la relación entre Gypsy y su padre no fuera muy fluida, como digamos que manteniendo un poco las distancias entre ambos. Gypsy era alimentada por sonda. Su madre alegaba que tenía problemas estomacales y que no podía comer. La medicaba constantemente para todo, por la mañana, por la tarde, por la noche. Aún así, Didi era considerada una madre todoterreno. Cuidar de una hija pequeña con tantas enfermedades, ella sola era, a los ojos de mucha gente, una supermadre. En el año 2005, el huracán Katrina acaba con lo poco que tienen madre e hija. Todos sus recuerdos se desvanecen, su casa queda literalmente destrozada y es el mundo el que se solidariza con ellas. El mundo conoce la historia de Gypsy Rose, el mundo se solidariza, muchos actores, cantantes hicieron donativos, todo el mundo se volcó con ellas. Y es así como se trasladan a vivir a Missouri, donde se les entrega una vivienda, con una rampa para que Gypsy pudiera subir y bajar con su silla de ruedas. Parece que todo les iba bien, les habían cedido una casa, tenían un sitio donde vivir, la gente les quería, recibían donativos, digamos que tampoco les faltaba de nada, pero Gypsy no podía tener amigos, no podía salir a jugar, hablaba con un tono de voz que parecía que tenía 9 años. Su madre la seguía llevando al médico. Cada 2x3 Gypsy estaba en el médico. Su madre cada vez alegaba una enfermedad distinta o que había empeorado de alguna de las enfermedades que tenía, y como su casa había sido inundada, todos los papeles médicos que tenía Gypsy, Didi decía que los había perdido. Así que no había ningún tipo de documentación sobre las enfermedades de Gypsy Rose. Cuando ambas iban al médico, Didi prohibía a Gypsy hablar. De hecho, Didi aseguraba que su hija tenía un retraso mental. Era siempre ella la que hablaba, siempre la que exponía las enfermedades, siempre decía lo que le pasaba. Y así es como, médico tras médico, van confirmando la información que la madre va dando, pero ninguno
realmente se da cuenta de lo que está pasando. Hubo un médico, un único médico, que revisó a Gypsy, que observó que algo no cuadraba y, según su criterio médico, la niña no estaba tan enferma como su madre decía que estaba. Así que dejó escrito un informe donde especificó que su madre, Didi, padecía el síndrome de Munchausen por poderes, un síndrome que se da más en las mujeres que en los hombres y que consiste en enfermar a personas a su cargo, normalmente a los hijos, para que dependan al 100% de ellos. El caso es que nadie le hizo caso a este médico y sus sospechas se quedaron ahí, plasmadas en un papel, sin que nadie investigara más a fondo. Bueno, de hecho, la historia no se quedó ahí. Es que la madre de Gypsy se ofendió tanto ante la duda que tenía este médico sobre las enfermedades de la niña que decidió cambiar de médico. Gypsy ya era una adolescente, tenía curiosidades de adolescentes. Su vecina, que tendría su misma edad, era de las pocas personas que hablaba con ella. Gypsy no iba al colegio, la tenían en casa todo el día metida. Y esta niña afirma que Gypsy sentía las mismas curiosidades que cualquier chica de su edad. Cómo se conoce a los chicos, cómo se da el primer beso. Tenía las mismas inquietudes que la mayoría de las chicas. Didi no quería que tuviera mucha relación con su vecina. Bueno, en realidad no quería que tuviera relación con nadie, para que en ningún momento pudiera decir: «Hey, gente, ¿sabéis qué? Que puedo andar y que no estoy enferma». Pero Gypsy tenía mucho miedo. Tenía miedo de contar su realidad. Didi le contaba que su padre no le quería, así que Gypsy, digamos que tenía un poco de dudas en cuanto a todo el mundo. No podía confiar en nadie. Su madre le hacía sentirse enferma, pero tampoco podía confiar en la gente, porque si su madre luego se enteraba que había contado algo, lo pagaba con ella. No confiaba tampoco en su padre. Digamos que su madre era su única referencia. Tenía el cerebro tan lavado que para ella los demás eran posibles enemigos. En una ocasión estuvo atada a la cama sin comer durante semanas, solo porque Gypsy había descubierto su partida de nacimiento y se había dado cuenta de que no tenía la edad que su madre le decía. En su 18 cumpleaños, la madre le pidió al padre por favor que no le contara que tenía 18, sino que le dijera que tenía 14, que estaban celebrando su 14 cumpleaños, para que Gypsy no supiera qué edad tenía en realidad. Y así llegamos al año 2015. Gypsy ya tiene 24 años, aunque físicamente parece que tiene 14, y tiene mucha curiosidad por las curiosidades que tienen los chavales de 20 años. A escondidas se da de alta en una página católica de contactos y allí conoce a Nicholas, al que no le importa nada que Gypsy no pueda caminar. Durante 3 años mantienen una relación en secreto y Gypsy solo soñaba con ser una joven normal, vivir una relación, pues como cualquier chica de su edad, y ser feliz y no tener que tomar tanta medicación cuando no la necesitaba, pero tenía mucho miedo de su madre. Recordad que hasta la fecha la joven no había comentado nada a nadie por temor a su madre, pero poco a poco se fue relajando y sintiéndose más cómoda con Nick. Tanto es así que deciden quedar en verse, pero para que Didi no supiera de sus planes, deciden quedar en un cine a donde Gypsy convence a su madre de ir, ya que se estrena La Cenicienta. Gypsy siempre acude a estos eventos de películas de princesas y de fantasía, vestida con los trajes típicos, vestida de princesita, así que ambas acuden a ver La Cenicienta. Y allí Gypsy y Nick se ven por primera vez. Mientras la madre ve la película, Gypsy va a los aseos y allí se encuentra con Nick. Para una joven que no ha tenido jamás una relación y en el entorno en el que estaba metida Gypsy, Nick fue su luz. Le contó que no necesitaba una silla de ruedas, que era su madre la que la había postrado allí y que la hinchaba medicinas que no necesitaba. Y Nick le dijo pues lo que cualquier chica estaría deseando oír, que estaría siempre ahí para ella. En una entrevista posterior, Gypsy aseguró que durante el tiempo que tuvieron contacto, Nick tenía múltiples personalidades y ella se iba adaptando a cada una, y entonces le enviaba fotos con atuendos acorde a las diferentes personalidades de su novio. Esta es la versión que cuenta Gypsy Rose. De las personalidades que tenía Nick, Víctor era su personalidad más agresiva, y era Víctor el que podía ayudarla, un vampiro de 500 años. Un día de junio, Gypsy le pidió a su madre que le quitara el tubo del estómago ante una cirugía que tenía programada, una cirugía que ya le habían practicado varias veces antes. Le pidió por favor que le quitara la sonda y que no le realizaran esa intervención una vez más, pero su madre enloqueció. La tenía controlada a través de sus supuestas enfermedades y de la cantidad de medicación que tomaba, que la dejaban totalmente groggy. Pegaba, la dejaba sin comer durante días y le llevaba la contraria. Gypsy no lo soportó más y decidió dar un paso más allá. La tarde del 14 de junio,
Nick se montó en un autobús desde Wisconsin hasta Missouri, donde se alojó en un hotel. Por la noche, se acercó a casa de ambas, donde Gypsy le había dejado unos guantes de plástico y un cuchillo. La joven se escondió en el cuarto de baño y fue entonces cuando Nick apuñaló a Didi en su cama hasta la muerte. Después, limpiaron la casa y se fueron a pasar la noche al hotel donde Nick se alojaba. El arma del crimen lo enviaron por correo a casa de Nick, donde tenían previsto quedarse tras esa noche. Según la historia de Gypsy, 2 días después, al ver que la policía no encontraba el cuerpo de Didi, Gypsy le pidió a su novio que publicara varios posts en Facebook bajo la cuenta de su madre, donde decía cosas como «esa perra está muerta», ya que según Gypsy, para ella era muy angustioso ver que nadie encontraba el cuerpo de su madre y que estaba allí sola en la casa. Y como no quería dejarla sola, lanzaron esos posts para que la gente se preocuparan, y es así como los vecinos y los amigos, alertados, llaman a la policía y la policía se acerca a la vivienda. Cuando la policía acudió a casa de Didi, de Gypsy, encontraron el cuerpo sin vida de Didi y la silla de ruedas de Gypsy, pero la niña no aparecía por ningún lado. Lo primero que pensaron fue que la joven había sido secuestrada. Las huellas y el ADN de Nick fueron encontrados en la vivienda de Gypsy y es así como dan con ambos en casa de Nick. Los dos fueron interrogados. En un inicio, Gypsy se hizo la sorprendida cuando le confirmaron que su madre había fallecido y les pedía por favor a los policías que no dudaran de ella. Aún así, la policía tenía muy claro lo que había pasado y Gypsy terminó confesando y ambos fueron a juicio. Las cenizas de Didi nunca fueron reclamadas. El juicio de Nick tardó unos 3 años y fue declarado culpable de asesinato en primer grado y encerrado de por vida sin posibilidad de libertad condicional. Por su parte, Gypsy fue condenada a 10 años de prisión y será el año que viene cuando podrá pedir la libertad condicional. La joven tiene el apoyo de su padre y la mujer de este, a la que Gypsy considera una madre, alguien que la escucha y se preocupa por ella. Tiene una familia que la espera a su salida. Nick pasará el resto de su vida en la cárcel. La joven no guarda ya relación con Nick, no quiere saber nada de él, siente que fue manipulada por este para satisfacer sus propias necesidades y que pasó de una persona manipuladora a otra. Por su lado, Nick acusa a Gypsy de engañarle diciendo que le quería para usarle con el fin de matar a su madre. Sea como sea, Gypsy saldrá el año que viene de la cárcel y Nick se pasará el resto de su vida en prisión. ¿Es justa la condena para ambos? No sé, ¿qué os parece a vosotros?